Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo, que está conformado por los estudiantes Michelle Soto, Yesli Suyón, Fabiano Quijandría y mi persona, Yamilet Salas, vamos a hablar sobre los derechos humanos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es su importancia y su historia. Un texto breve de los derechos humanos es que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza, género, religión o cualquier otra condición. Sabiendo esa definición breve, vamos a pasar a explorar el tema los derechos humanos. ¿Qué es? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Bueno, sigamos con la estructura de los derechos humanos. El artículo del 1 y 2 nos dicen de que tenemos que tener derechos y libertades sin distinción o discriminación de raza, sexo, color, religión y opinión política. El artículo de 3 al 11 nos dice que trata de derechos de carácter personal. El artículo del 12 al 17 nos dice que tenemos que tener derechos del individuo en relación con la comunidad. El artículo del 18 al 21 nos dice de que tenemos que tener derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas. El artículo de 22 al 27 nos dice que tenemos que tener derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, el artículo 28 al 30 nos dice de que exponen los límites del ejercicio de los derechos. También tenemos el ámbito nacional, que nos dice que las constituciones y leyes locales que reconocen y garantizan los derechos. También tenemos las instituciones como Defensorías del Pueblo y comisiones de derechos humanos. Esta estructura busca garantizar un marco integral para promover y proteger los derechos de todas las personas. También tenemos los principios fundamentales de los derechos humanos. Primer lugar tenemos la universalidad. Nos dice que son inherentes a todas las personas sin distinción de raza, género, nacionalidad, religión o otra condición. También tenemos la inalienabilidad. Esto nos dice que no pueden ser retirados o renunciados salvo en circunstancias excepcionales. También tenemos la interdependencia e indivisibilidad. Nos dice que todos los derechos están conectados, la realización de uno depende del respeto de otros. Tenemos la igualdad y no discriminación. Nos dice que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación. También tenemos, por último, la obligación del Estado, que nos dice que los gobiernos tienen el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se caracteriza por ser obligatorios, universales, inviolables, inalienables, irreversibles, imprescriptibles y inherentes. Sus funciones. La función de instalar al hombre dentro de una comunidad política de acuerdo con su dignidad de persona. También tenemos la función de que los derechos humanos estén dentro de un orden público jurídicos del Estado. La función tutela jurisdiccional de los derechos humanos para que los hombres puedan ser verdaderos titulares del derecho. Y por último, la función de lograr que el hombre tenga sus necesidades básicas cubiertas para poder realmente desarrollarse con una buena base económica, cultural y social. ¿Hay alguien que los proteja? Sí, la ONU tiene como objetivo fundamental proteger y promocionar los derechos humanos. La ONU trabaja en proteger los derechos humanos a través de 6 organismos diferentes. Además, los gobiernos están obligados a promoverlos, protegerlos y garantizar las libertades fundamentales de individuos o grupos. Todos los días engloban en dos grandes tipos de derechos humanos:
derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, empecemos con los derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de 1976 recoge dentro de este tipo de derechos humanos aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano puede participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Dentro de este tipo estarían libertades de movimiento y protección de los derechos de las minorías. Estos derechos son fundamentales, pero también pueden estar sujetos a limitaciones en circunstancias excepcionales, como estados de emergencia, siempre que tales restricciones sean legales, necesarias y proporcionales. Derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos socioeconómicos incluidos en la Declaración Universal de 1948, que incluyen en el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo, el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables. ¿Cuáles son los derechos? Son muchos derechos humanos porque son muchos los que necesitamos. Estos serían la mayoría. Derecho a la igualdad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad religiosa, derecho a la intimidad, derecho a la autonomía personal, derecho a la propiedad, derecho a la educación, derecho al trabajo ilícito y derecho al voto. Muchas gracias.